La pupila es una cobertura que se encuentra en el centro del iris y es regulada por este para permitir el paso de la luz. El iris se utiliza alrededor de la pupila, contiene un pigmento marrón o azul, un pigmento marrón, verde o azul y le da el color a los ojos. Está rodeado por un músculo esfínter que regula el diámetro de la pupila. La córnea es una superficie transparente que mide aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro. Se encuentra ubicada en la parte anterior del glóbulo ocular y presenta la forma convexa. La retina es la capa más interna del ojo, donde se ubican las células fotorrectoras. El punto ciego es el sitio en el que el nervio óptico se une de la retina e insensible a la luz, es insensible a la luz porque no posee bastón ni conos fotorrectores. También tenemos el nervio óptico, la fobia. La fobia es una encargada de la visión en detalle, está ubicada en el centro de la retina y es irrigada por gran cantidad de los vasos sanguíneos. También tenemos el humor acuoso, que es un líquido incoloro transparente formado en su mayor parte por agua, mantiene inflado a los ojos. La siguiente, por favor, compañera. También tenemos los músculos anexos del ojo, que son los que se mueven gracias a la conexión de 6 músculos, 4 rectos y 2 oblículos, que provocan los movimientos dentro de la órbita. La contracción de los músculos rectos hace girar al ojo hacia el lado correspondiente. La contracción de los oblicuos los hacen girar de abajo hacia arriba y hacia afuera también. Los músculos oblicuos, tenemos los músculos oblicuos superior, músculo recto superior, músculo recto lateral, el tendón de Zinc, la tróclea, el músculo recto interior y los músculos recto inferior, músculos oblículos menor. También tenemos otra parte, siguiente por favor compañera, le agradecería. También tenemos los, las glándulas lagrimales, que están ubicadas en la parte superior externa del ojo, segregan las lágrimas, las cuales se deslizan hasta el ángulo interno del ojo, donde existe un espacio llamado lago o saco lagrimal. La función de las lágrimas es facilitar el deslizamiento de los párpados sobre los glóbulos oculares y humedecer la parte anterior de este que está en contacto con el aire. También tenemos los párpados, que es una parte importante de la vista. Son 2 repliegues músculos membranosos superior o inferior que se extienden por delante del ojo. Lo protegen de los objetos externos y contra el exceso de iluminación en los bordes libres del párpado. Se encuentran las pestañas que ayudan también a proteger el ojo. Lágrima superior, tenemos en las glándulas de lagrimales el lagrimal superior, lagrimal inferior, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. También tenemos las cejas, que es una parte también importante de la vista, que son 2 salientes que forman el saco recubiertas de pelo que coinciden con el borde superior de las cavidades orbitarias. Protegen a los ojos de la transpiración que se desliza por la frente. En esta parte el doctor tendría que decir cómo se origina la visión. La visión se origina cuando la luz refleja un objeto llegado a la retina, estimula las células fotorrectoras que producen una imagen invertida y más pequeña del ojo. Esta es conducida por el nervio óptico al cerebro, que interpreta la formación y nos permite tener una visión correcta del objeto. Esa sería mi parte de la vista. Le daría paso a la compañera Roxana Ivoni. Si no me equivoco, no se encuentra la compañera doctor. Yo voy a continuar con su tema de ella.
que a ella le tocó el sentido del olfato. El sentido del olfato es un químico, es decir que es una percepción de los olores, se da cuando una partícula gaseosa se disuelve en la mucosa nasal. Ocurre, esto ocurre cuando se produce la sensación que lleva a los centros cerebrales correspondientes, serán registradas y decodificadas. Como dice en nuestra guía dispositiva, el sentido del olfato es el que nos permite oler. Este fenómeno ocurre cuando ciertas sustancias se introducen en la parte de la nariz. Tenemos la sensación de oler. ¿Cómo llegan las situaciones olorosas a nuestra nariz? Cuando estamos en un extremo de una habitación, alguien abre un perfume o en el otro extremo oleremos el perfume aún con los ojos cerrados y sin que nos avise de su presencia. Siguiente, compañera. La nariz tiene varias funciones principales. Por una parte, contribuye al órgano del sentido del olfato. Puede el hombre ser capaz de discriminar entre 2.000 y 4.000 olores. Además, formar parte de la vía respiratoria, filtrando, colectando, humedeciendo a la nariz e impulsando materiales extraños, reconociendo con el aire. El sentido del olfato se encuentra dividido por el receptor olfatorio, la, la narina, la boca, el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, los cilios olfatorios y la cavidad nasal, la faringe y la tráquea. El receptor olfatorio son los encargados de detectar los olores. La nariz posee unos 20.000 millones de ellos, cada uno termina en una pequeña estructura. Los cilios estos recogen los estímulos olorosos y envían un mensaje al impulso nervioso o el cerebro. Tenemos la narina, como le dije anteriormente, la boca, los bulbos olfatorios, los nervios olfatorios y los cilios olfatorios. Los cilios olfatorios se encargan de recoger los olores para que el receptor los envíe al encéfalo o en forma de impulsos nerviosos. La cavidad nasal se encuentran revestidas por una pared mucosa que produce el moco, sustancia viscosa. Este tiene por funciones mantener la humedad cavidad nasal o atrapar el polvo de la suciedad o partículas nocivas para el que se penetre en los pulmones. En la parte del bulbo olfatorio tenemos también la parte de la mucosa nasal, el tejido olfatorio, las fibras nerviosas y el cilio de los receptores. Todas las fragancias están situadas por la combinación de 6 aromas primarios: el alcanfora, almizclado, floral, el mentolado, el éster, el pigmento y el putrido. Las mucosas del área respiratoria es rosada y posee células cilindradas con cilias abundantes, células cassiliformes que segregan mucus y una rica irrigación sanguínea a la que debe su olor. La mucosa del área olfatoria es amarillenta, desciende desde el techo por la cara externa recubierta en el cornete superior, y en su epitelio se distinguen 3 clases de células: célula del sostén, la cilíndrica y la superficial. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, le daré paso a mi compañera, que le toca el sentido del gusto. Hola, buen día, doctor. Buen día, compañero. A mí me tocó exponer sobre el sentido del gusto. Ya, el sentido del gusto es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos.
el sentido corporal que permite la detección de sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Existen 5 sabores básicos en la lengua que la lengua puede percibir. En la parte de adelante tenemos el sabor, el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Y igualmente la pupilas gustativas, que está conformado la lengua, ¿no? El siguiente, colega. El sentido del gusto depende de la estimulación de los botones gustativos, los cuales se encuentran en las pupilas, que es lo que le mencioné hace rato, que están en la lengua, ¿no? La lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca o cavidad oral. El sabor se define como la sensación que causa un alimento u otra sustancia al introducirse a la boca. En el sabor influye el sentido del gusto, pero también el olfato y la textura. O sea, estos dos sentidos van juntos, ¿no? Que es el olfato y el gusto. El siguiente, colega, por favor. Alteraciones del sentido del gusto. Lesiones en la cabeza, problemas hormonales, infecciones respiratorias, radioterapia en cabeza y cuello, problemas del olfato, exposición a ciertas sustancias tóxicas, deficiencias nutricionales, consumo de tabaco y algunos medicamentos igual. Siguiente, por favor. Eh, Voy a hablarles ahora sobre el sentido del oído. El sentido del oído nos permite captar, dice, los sonidos que se producen en el ambiente, capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. El, el oído es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos formando el sentido de la audición. Siguiente, por favor. La estructura y anatomía del oído. El oído externo está formado por dos pales, el pabellón auricular, que esto lo tenemos todo la parte de afuera, eh, y el conducto auditivo, que es vamos a llamarlo así, el orificio, ¿no? de nuestro oído. El oído medio es una cavidad llena de aire que está separado por el tímpano del conducto auditivo externo y entra en comunicación con el oído interno a través de dos pequeños orificios, la ventana oval y la ventana redonda. El oído interno es el laberinto, está ubicado en el seno del hueso temporal del cráneo. Existe un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Ahí en las imágenes, no sé si pueden ver, están las partes del oído medio, el oído y el oído interno. En el oído medio están los huesecillos que son el martillo, yunque y estribo. Los ligamentos estabilizadores, el conducto auditivo externo y el tímpano. Por el otro lado tenemos la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. La caja timpánica, oído medio. En la imagen de abajo podemos observar el conducto semicircular posterior, conducto semicircular anterior, el conducto semicircular horizontal, el vestíbulo, el sáculo, la
el utrículo y la cóclea. Siguiente, por favor. La estructura y anatomía del oído. Aquí lo podemos ver, la imagen más amplia, ¿no? De lo que le estaba hablando. En la parte externa que tenemos el pabellón auditivo, que es todo lo que le llamamos oreja. En el oído, eso es la parte externa. En la parte interna tenemos conducto auditivo, que vamos a llamarle el orificio o huequito, como lo quieran ver, oído externo. En el oído medio ahí está lo que es la cadena de huesecillos, los 3 huesecillos que tenemos, los canales semicirculares, el nervio auditivo y el tímpano. Y en el oído interno tenemos la cóclea y la trompa de Eustaquio y el nervio auditivo, parte del nervio auditivo. Eso sería, colega. Ahora le doy paso a mi compañero Ricardo. Ricardo. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, compañero, buenas tardes, doctor. Vamos a disculpar un ratito. A mí me tocó exponer el sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos vivos percibir cualidades del objeto y medios como la presión, temperatura, textura y dureza. Es el más importante de los 5 sentidos, permitiéndonos percibir los riesgos para nuestra salud, tanto interno como externo. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el tacto? El tacto forma parte del sistema sensorial que está permanentemente activo en el ser humano. Es un sentido que funcionaría incluso si nos privaran de los demás. Opera en base de la confluencia del sistema nervioso y de la piel, nuestro órgano más extenso. Utiliza una importancia de diversa calidad de receptores que transmiten al lóbulo parietal del cerebro. Siguiente, por favor. 3 tipos de sensación. La sensibilidad protopática, la más primitiva y poco diferencia, responde a las sensaciones más gruesas y amplias como el dolor, el frío y el calor extremo. La sensibilidad Keila, ¿podrías apagar tu audífono, por favor? Tu micrófono, Keila Velasco. La sensibilidad la más fina, localizada y exacta permite intensidad, permitiendo reconocer formas y tamaños. Sensibilidad termoalgésica, aquellos que vinculan como la temperatura y el dolor, es como estamos viendo en las imágenes, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Eso fue lo que nos tocó, doctor. ¿Quién no expuso de ustedes? ¿Cuál de sus compañeros no ha expuesto nada? La compañera Roxana Ivoni, doctor, es que tuvo un percance y no pudo estar en la exposición. ¿Pueden dejar de presentar, por favor? Muchísimas gracias a la compañera por poder presentar nuestro tema. Gracias. Ya. Entonces, vamos a ver algo que quieran preguntar sobre los órganos de los sentidos.
¿Nadie? ¿Algo que les haya llamado la atención? Doctor, buenas tardes. ¿Podemos presentar nuestro tema, lo que es el sistema nervioso central? Si tienen listo, perfecto. ¿Tienen listo su presentación, los del sistema nervioso central? Compañera Mari, ¿lo puedes presentar, porfa? Marisol. Ya mientras tanto voy a ir algunas cosas recapitulando, ¿ya? Habían dicho que los órganos de los sentidos son estructuras y tejidos que nos permiten detectar sobre todo sensaciones especiales, ¿no? Y tenemos 5 sentidos, ¿no? El olfato, la visión, audición, el gusto y las sensaciones táctiles. Por favor, me avisan cuando ya estén listos, ¿ya? Entonces, como han explicado, ¿no? El olfato, su receptor está en el epitelio nasal, ¿no? Y el nervio olfatorio es el primer par. Está ubicado en la porción superior del tabique nasal y zona posterior del cornete nasal medio. Sus células o tejidos de sostén son las células epiteliales cilíndricas de la mucosa nasal, ¿ya? Entonces, y la vía de conducción son los axones que se unen y forman el nervio olfatorio, ¿ya? Que es el primer par craneal, ¿ve? Y estos pasan por los orificios de la lámina cribiforme del etmoides. Entonces ya han visto cómo está diseñado, ¿no? Cómo se ve el nervio olfatorio, ¿no? Y el lugar donde se encuentra situado, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, con lo del sentido del gusto, el órgano principal es la lengua, ¿no? Y cómo sentimos mediante las papilas gustativas, que pueden ser grandes y pequeñas, ¿no? Entonces, los receptores están ubicados en las yemas gustativas de la papila, bueno, de la lengua, ¿no? Y las papilas están ubicadas en la lengua, ¿no? Son de 3 tipos: papilas caliciformes, las papilas fungiformes y las papilas filiformes. El tejido de sostén está formado por una cápsula en cuyo interior están 50 células receptoras, ¿no? En la lengua. Entonces, ¿cuáles son las fibras que recogen esta información? Son 3 pares craneales. El séptimo par craneal, que se llama también facial, que recoge los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ya? De los 2/3 anteriores de la lengua recoge toda la información. El tercio posterior está sobre todo inervado por el glosofaringeo, que es el 9º par craneal, ¿ya? Y el vago, que es el 10, que está inervado sobre todo la garganta y la epiglotis, ¿ya? Entonces, y han hablado también sobre la visión, ¿no? Que el ojo, el receptor de la visión son los fotorreceptores que están ubicados en la retina visual, ¿no? Se le llama conos y bastones. Y los bastones contribuyen poco a la visión diurna, ¿ya? Entonces son los conos los que son encargados de la visión diurna. ¿Dónde está ubicado estos receptores? En la retina, ¿ya? ¿Y cuáles son los tejidos de sostén? ¿No? La formación de imágenes y estímulo de los fotorreceptores implica la formación del llamado globo ocular, ¿ya? Y las estructuras accesorias. Vías de conducción: los fotorreceptores comunican a las células, ¿no? Ganglionares, que proyectan sus axones desde la retina hacia el encéfalo a través del nervio óptico, que es el segundo par craneal.
¿Ya están listos entonces del sistema nervioso central? Sí, doctor, buenas tardes. Va a disculpar por el corte de internet que tuvo la compañera. Nosotros vamos a exponer lo que es el sistema nervioso central, los integrantes serían Elizabeth Mollo, Cristina Morales, Roxana Morato, Reina Morales, que es mi persona, y Perpetua Martínez. Compañera, ¿será que puede subir Elizabeth su Mollo. volumen, por favor? Su volumen es que no se escuche. Hola, ¿me escucha? Bajito. Reina, podría subir. Está todo el volumen. Entonces, acércate a tu micrófono, no sé. Ya. Les decía, buenas tardes, doctor. Nosotros vamos a exponer lo que es el sistema nervioso central, que está compuesto por los integrantes Elizabeth Mollo, Cristina Morales, Roxana Morato, Reina Morales, que es mi persona, y Perpetua Martínez. Va a empezar lo que es la compañera Elizabeth Mollo. Buenas tardes. Eh, el sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los más pequeños y sin embargo el más complejo de los 11 sistemas y aparatos del cuerpo. Están organizados en dos subdivisiones principales que son en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ya? Siguiente, por favor, compañera. Ya, el sistema nervioso central está dividido en dos divisiones. Dentro del sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el principal órgano de control del sistema nervioso. Tiene tres partes. El encéfalo está alojado dentro de la bóveda craneana, ¿ya? Ya. El cerebro se encarga de controlar todos los actos voluntarios. En él están también la memoria, las emociones, el lenguaje y la capacidad de aprendizaje conectivo, ¿ya? El cerebelo se encarga de coordinación de los movimientos y de control de la postura del cuerpo. Bulbo raquídeo controla el ritmo respiratorio, los latidos del corazón, la tos, los estornudos y regula la mayor parte de los órganos internos. Siguiente, compañera, por favor. Ya. La médula espinal es la continuación del encéfalo por toda la columna vertebral. Está unida al encéfalo a través del tronco encefálico. La principal función es la producción de movimientos y reflejos. Eso es todo, compañera. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Bueno, el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano pequeño, representa una parte importante del sistema nervioso central y es esencial para la vida. Este controla el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso endocrino y de manera indirecta se encarga de controlar la homeostasis corporal. La homeostasis corporal es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que necesita para sobrevivir y funcionar correctamente. Siguiente, por favor. Las funciones del hipotálamo, como bien lo dijo mi anterior compañera en el otro grupo,
es regular los niveles de energía, la temperatura corporal, también regula lo que es el hambre, el comportamiento sexual, la función muscular, la presión sanguínea y el sistema inmunitario. Siguiente, por favor. Ya, como bien también lo dijo ella, las afecciones del hipotálamo, esto si el hipotálamo no está funcionando correctamente, a esto se le conoce como una disfunción hipotalámica, la cual quiere decir que es un problema con la parte del cerebro llamada hipotálamo, ya que esta ayuda a controlar la hipófisis y regula las funciones corporales. Tanto esto puede ser causado por lesiones en la cabeza, como malformaciones congénitas, trastornos de alimentación y también el trastorno genético, que un trastorno genético, perdón, se produce de la disminución hipotalámica, que es tanto el síndrome de Prader-Willi, el cual es hereditario y aparece porque el hipotálamo es incapaz de detectar cuando alguien está lleno después de comer. Por lo tanto, hay una constante sensación de hambre y necesidad de comer. Las personas con este síndrome tienen metabolismos más lentos y a menudo tienen problemas de aprendizaje. Siguiente, por favor. El cerebro. El cerebro es la porción más grande del encéfalo y está formado por dos hemisferios, que después le voy a explicar. El cerebro controla, como bien lo dijo mi compañera, los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Siguiente, por favor. Las partes del cerebro. Siguiente. Las partes del cerebro, como bien lo vemos en la imagen, son el lóbulo frontal. Cada una de estas cumple una función. El lóbulo frontal, tiene la responsabilidad de planificar, percibir, coordinar, controlar, ejecutar conducta y omitir juicios. En la parte del lóbulo parietal, que está de amarillito, esta controla las percepciones de los sentidos, el dolor y el tacto. El lóbulo temporal, que es el lila, el color lila, regula la audición y el olfato. El lóbulo occipital, que es la parte del azul, esta básicamente, más que todo, regula la visión y las formas y el movimiento. Y el cerebelo regula la postura, el balance del cuerpo y el movimiento. Siguiente, por favor. Como bien les decía, el cerebro se divide en dos hemisferios, tanto izquierdo como derecho. El derecho es el control motor del lado izquierdo, y la cual se encarga de las percepciones, organización del entorno, como la intuición, la imaginación, el sentido artístico, sentido musical. Y el hemisferio izquierdo regula la parte, controla el motor del lado derecho, que esta también recibe la información del medio externo y la procesa para su comprensión, tanto como se encarga de descifrar cálculos matemáticos, así como el lenguaje escrito, razonamiento, regula también la música y el lenguaje. Siguiente, por favor. Las funciones del cerebro, las funciones que da el cerebro son: controla el movimiento corporal y el movimiento, procesa información sensorial, puede llegar a controlar funciones homeostáticas como la presión arterial, los latidos del corazón y la temperatura del cuerpo. Siguiente. Sigue mi compañera. ¿Quién sigue? Compañera, por favor, ¿estás ahí? Creo que no está la compañera. Yo le voy a continuar el tema. ¿Quién es?
¿Cómo se llama tu compañera? Cristina, ¿cómo se llama la compañera que no está? Ahorita me fijo. La superficie de la corteza del cerebro forma un revestimiento completo hemisférico cerebral compuesto de sustancia gris. La superficie de la corteza está aumentada por su plegamiento de circunvalaciones separadas por figuras o surcos que determinan funciones específicas. La sustancia gris consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglías y vasos sanguíneos. Como podemos ver ahí, está dividido en partes acolorido, el surco central, que está en la parte de arriba, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el surco lateral, el cerebro, el lóbulo occipital, el surco parito-occipital y el lobo parietal. Siguiente, el núcleo estriado. El conjunto son conjunto de varias paredes de núcleo situado de cada miembro del par en un hemisférico diferente formado por el caudado del putamen y el pálido. Núcleo estriado. Siguiente. Las áreas Putamen, funciones, es putamen. áreas funciones de la corteza cerebral. Como podemos ver hace rato que estaba dividido en la corteza motora, en la corteza sensitiva, al área auditiva, el área de la visión y el área del habla. Siguiente. Esa parte es mía ya, de mi persona, Reina Moral. Voy a hablar lo que es el área olfatoria. Como concepto tenemos el área olfatoria de la mucosa olfatoria, antiguamente llamada pituitaria amarilla. Corresponde a la mucosa de la porción superior de cada fosa nasal. Contiene el epitelio olfativo. Como definición, se define como corteza olfatoria primaria a todas las regiones cerebrales que reciben información directa de los bulbos olfatorios. Como podemos ver ahí en la parte de la fosa nasal, tenemos un ratito, compañera, bulbo olfatorio, la lámina cribosa, nervios olfatorios, la cavidad nasal y el tracto olfatorio. Ya, siguiente, por favor. Su función del área olfatoria sería transportar el sentido especial del olfato receptores. Los receptores son los cilios olfatorios de las neuronas olfatorias que se ubican en la mucosa de la porción superior de la fosa nasal sobre el nivel de la concha superior pituitaria amarilla. Como podemos ver, el área olfatoria medial está cerca del bulbo cifoldeo y la célula mitral. Siguiente. Ya. Partes del área olfatoria. El sistema olfatorio humano se divide en 6 partes. Sería 1, el bulbo olfatorio, 2, células mitrales y 3, los huesos, 4, el epitelio nasal, el 5 sería el grómulo olfatorio y 6, receptores neuronales olfatorios. Como podemos ver ahí en la parte nasal, el tracto olfatorio, tenemos el bulbo olfatorio y la célula olfatoria y mucosa olfatoria. Su función y complicaciones. Una de las principales causas de alteración olfatoria en el trauma sería el cráneo encefálico, el cual está relacionado principalmente con las lesiones a nivel de las vías olfatorias centrales, independientemente de la presencia de fracturas craneanas, alucinaciones olfatorias generalmente desagradables, y parte de eso tenemos también como su función, comportamientos de respuesta, reconocimiento de olores. También es usado para adquirir y recuperar recuerdos.
Siguiente, por favor. Como prevención, tenemos evitar la exposición prolongada a productos tóxicos y contaminantes. Y en caso de que no sea evitable, usar mascarilla, hidratarse bien, evitar el contacto con alérgenos. Siguiente. En el área de asociación visual. Como definición tenemos, la área de asociación son las zonas más extensas de la corteza cerebral. Estas áreas integran la actividad de las áreas primarias sensoriales y las relaciona con las áreas motoras del córtex. Como podemos ver, está dividida en la área de asociación prefrontal, la área de asociación pariooccipital temporal y la área de asociación límbica. Siguiente, por favor. ¿Dónde se localiza el área de asociación visual? El área visual se encuentra rodeada el surco calcarino en la cara medial del lóbulo occipital, extendiéndose hasta el polo occipital en ambos cerebros. La corteza que corresponde al área visual es más delgada que el resto de la corteza cerebral, llegando a medir 1,5 milímetros de espesor. Como podemos ver ahí, la corteza motora, la corteza sensorial, la corteza auditiva y la corteza visual, que quedaría cerca de la nuca. Siguiente, por favor. Su función. La función, el área de asociación visual. La corteza visual, la asociación, recibe información del sistema motor sobre los movimientos oculares e información de la corteza visual sobre el movimiento de la imagen retiniana y determina qué movimientos se deben al movimiento de la cabeza y de los ojos y cuál a los movimientos producidos en el entorno. Como función tenemos también zona olfatoria de Schulze, un área de 2 centímetros cuadrados donde se encuentran las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio responsable de transmitir los estímulos. Hipológicamente es un epitelio neurosensorial. Las partes de la asociación visual. Tenemos ahí en la parte lateral, que sería el área motora del lenguaje de Broca. El lóbulo frontal, que sería en la parte de adelante, y lo que es el lóbulo parietal, el área de comprensión de la lectura, el lóbulo occipital, área sensorial del lenguaje de Wernicke, y el cerebelo en la parte occipital, y el bulbo raquídeo. Eso sería mi parte. Gracias, doctor. ¿Quién va a continuar? Buenas tardes, doctor. Y voy a continuar con el tema, lo que es el área de asociación auditiva. El área de asociación auditiva se localiza en el plano posterior al área auditiva, que nos permite distinguir si los sonidos corresponden al habla, música o ruido. Siguiente, por favor. El área promotora. El área promotora se localiza por delante del área motora primaria. Permite la ejecución de actividades de carácter complejo y secuencial. El área de Wernicke se localiza en la región frontera entre los lóbulos temporales y parietal. Permite interpretar el significado del habla y el contenido emocional del lenguaje hablado, ya sea enojo o alegría. La siguiente, por favor. Área frontal del campo visual, sistema límbico. El sistema límbico se compone de un anillo de estructura
rodea parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso. En el borde interno del cerebro, su función es el control de emociones como dolor, placer, ira. Dominancia cerebral. La dominancia cerebral, aunque los hemisferios derecho e izquierdo son simétricos, existe una diferencia funcional. El hemisferio izquierdo perdón. Los hemisferios, existen diferencias funcionales entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se ocupa más de lenguaje hablado, escrito, habilidades numéricas, científicas y razonamiento, y mientras que el hemisferio derecho es más importante en habilidades musicales, la percepción y el reconocimiento del propio cuerpo. Siguiente, por favor. La médula espinal se localiza en el conducto raquídeo de la columna vertebral. La médula espinal tiene forma cilíndrica, aplanada por su cara anterior y se extiende desde el bulbo raquídeo, el borde superior se extiende desde el bulbo raquídeo y el borde superior de la columna vertebral. Siguiente, un ratito, por favor. Las meninges está rodeada por 3 capas de tejido conjuntivo, que son la dura madre, la aracnoide y pia madre. La dura madre es la capa más externa y más fuerte. Está formada por tejido conjuntivo denso. La aracnoide está por debajo de la dura madre, está formada por el tejido conjuntivo avascular rico en fibra de colágeno. Y la pía madre, que es la tercera capa, es una capa muy fina y transparente del tejido conectivo, está adherida al sistema nervioso central. El siguiente, por favor. Bueno, eso ya lo hablé, que no me lo cambiaron. Siguiente, el líquido, un ratito lo puedo volver atrás, compañera. El líquido cefalorraquídeo, o líquido cerebroespinal es un líquido incoloro que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoide y los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario, sumando su volumen de entre 100 y 150 ml en condiciones normales. Gracias. Bien. Ya. Entonces, el líquido cefalorraquídeo está entre la aracnoides y pía madre, ¿verdad? En el espacio que se llama subaracnoideo. Ya, entonces ahí está el líquido cefalorraquídeo. Las 3 capas de las meninges, tú lo has mencionado, dura madre, ¿no? Dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre, como has mencionado, también es ahí, déjalo ver un momentito, entonces tiene también su espacio virtual, que es el espacio subdural. Han debido escuchar, ¿no? Hematoma subdural. Entonces, ese espacio no tiene nada. Ya a veces cuando nosotros, los anestesiólogos, estamos haciendo por primera vez, ¿no?, de R1 nuestros bloqueos regionales a nivel lumbar, pues a veces llegamos al espacio subaracnoideo, ¿ya? Y sale el líquido cefalorraquídeo. Con el nerviosismo, a veces nos salimos un poquitito y quedamos en el espacio subdural. Ya, y entonces el bloqueo es totalmente incompleto, así es como las tablas de ajedrez comparado, así. O sea, hay regiones en el que no hay ningún bloqueo sensitivo ni motor, y en otros sí tienen. Entonces, es una de
Es un espacio en el que también nosotros, el anestésico local puede ingresar, ¿ya? Inclusive cuando estamos haciendo la peridural, ya para que conozcan las capas, ¿no? Es importante. El espacio subdural, el espacio subaracnoideo, ¿no? Y el espacio peridural que ya está fuera de la dura madre, ¿no? Por eso se llama peridural, por casi externo, ¿no? Y como habías mencionado también, el líquido cefalorraquídeo, ¿de qué color? No tiene color, ¿no? Es como el agua cristalina, ¿verdad? Por eso nosotros al reportar cuando hacemos la punción para cualquier estudio, ¿no? Punción lumbares, siempre se describe, ¿no? Cristal, agua. Líquido cefalorraquídeo, cristal, ¿no? No tiene colores. Si es que tuviera otro color amarillo o con sangre, entonces eso ya no es normal. No, eso tiene que ser como agua de roca, como nosotros llamamos. ¿Ya? Eso es lo normal en todos los pacientes, no importa la edad. Y ahí hay alteraciones del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puede haber un exceso de producción, ¿no? Y tener algún problema a nivel, sobre todo cerebral, ¿no? Sobre los ventrículos, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo como tal se produce en el plexo coroideo, en la coroides, ¿no ves? Entonces, hay determinadas patologías que nos producen, como por ejemplo la hidrocefalia, debido escuchar, ¿no ves? En la hidrocefalia se produce el líquido, pero no se absorbe. Pues por eso es que van aumentando, aumenta la cantidad, aumenta la presión intracraneal, paciente con cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Y cualquier patología que ocupa un espacio dentro de la cabeza. A ver tu diapositiva un poco más para adelante, no al final. No, bueno. Aquí, no, un poquitito más, dale más a ver. Ahí déjalo ver, ¿no? Y ahí está perfecto. No, el anterior. Ahí. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros conozcamos estas áreas? Por ejemplo, y cada área tiene el mismo nombre, si se acuerdan, de los huesos, ¿no ve? Entonces, del cráneo, ¿no? Entonces, el hueso frontal cubre toda la parte prácticamente del lóbulo frontal, y así sucesivamente. Lóbulo frontal con el mismo nombre. Lóbulo parietal con el mismo nombre de los huesos parietales. O sea, es fácil de que se den cuenta, ¿no? Y el lóbulo occipital, ¿no? Que cubre el hueso occipital. Lo mismo con el temporal, ¿no? Es prácticamente idéntico. Entonces, ¿para qué nos sirve que nosotros conozcamos? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares, cuando hay problemas, sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Ya sea un ACV hemorrágico o isquémico, de acuerdo al área en el que se va a presentar esta lesión a nivel del cerebro, entonces nosotros podemos determinar mediante la focalización, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, un paciente ha hecho un ACV hemorrágico que abarca todo el lóbulo frontal. Entonces, ya tú vas a saber qué cosas van a estar alterados, qué función cumple el lóbulo frontal, ¿no? Ahí está el área de Broca. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? No va a poder hablar. Va a decir, como que tartamudear. Y a veces no hablan nada porque si hay una hemorragia justo en el área motora, ¿no? Que es el área de Broca, entonces no hablan. Toda esa parte está lesionada. O, por ejemplo, que todo el área occipital, un trauma cráneoencefálico,
y hay una hemorragia a nivel occipital. Paciente, ¿qué va a pasar? No va a sentir los olores, va a tener alteración del equilibrio, va a tener toma neurológica, porque toda la parte motora que está inervado es de los dos hemisferios, ¿no? Entonces va a tener una hemiplegia, ya va a tener hemiplegia izquierda o derecha, de acuerdo a si es derecho o izquierdo la lesión cerebral, ¿no? Si es, por ejemplo, como les había mencionado igual más antes, ¿no? Si la cabeza, o sea, no ha golpeado mucho, pero sí ha hecho sobre todo pasa en estos accidentes de tránsito que hacen como el síndrome del chicotazo, que se llama, que hay lesión a nivel cervical. Entonces está lesionado más el bulbo raquídeo, ¿no? El puente bulbo raquídeo y médula espinal, ¿no? Y la médula espinal prácticamente es de C1, C2 que comienza, ¿no? Entonces ya sabemos a qué nivel y qué problemas nos puede causar. Ahora, con relación a la presión intracraneal, cualquier alteración, ya sea en la reabsorción de líquido cefalorraquídeo o la presencia de alguna masa tumoral que aparezca en cualquier sitio, ¿no? Del cerebro o cerebelo, ¿no? Entonces, aumenta, o sea, es como si tú estuvieras aumentando un cuerpo extraño más ahí, ¿ya? Dentro de la cabeza. Y no cabe porque todo está calculado, o sea, tiene su presión intracraneal que es de 10 a 15. Entonces, si tú haces de que, si un tumor, por ejemplo, en el lóbulo frontal está creciendo poco a poco, eso aumenta la presión intracraneal. ¿Ya? Y de ahí es que aparecen otra vez, ¿no? Los pacientes manifiestan dolor de cabeza, tienen mareos, entonces es porque está aumentando la presión intracraneal, o sea, dentro de la cabeza. ¿Ya? Y por eso hay que hacer una tomografía y ver cuál es la causa, ¿no? Y hay varias patologías, ¿no? Que tienen, si nosotros, para ver si es que es una patología netamente del sistema nervioso central, entonces, ¿qué pedimos? Pedimos un estudio de imagen, ¿no? Una tomografía, y vemos a qué nivel está la afectación, ¿no? Y si tiene si se puede corregir con cirugía, ¿no? Que es con neurocirugía. El neurocirujano entra todo, ¿no? Quita todo lo que es el cráneo, de la zona, por ejemplo, en el frontal, entonces quita un pedazo del cráneo en la parte frontal y entra, ¿no? Todas las capas del que conocemos. Las meninges, llega al cerebro y ve si es que hay un tumor ahí en crecimiento y le hace la extirpación, ¿no? Para aliviarle los problemas a los pacientes, ¿no? Y siguen con quimioterapia. Después, ¿qué más? A ver, ¿algo que quieran preguntar ustedes? Doctor, buenas tardes. Dime. Soy Roxana. Es que tenía una mala señal de mi internet y no llegué a conectarme bien si me salía de la clase. Pero Ya, dale, Roxana, a ver, de tu parte, exponer, ya, pues. porfa. La que está con la diapositiva, por favor, si podría darle más para atrás, más para adelante, diré. Un poco más. Sigue nomás. Sigue. ¿Ahí? Ya. Bueno, a mí me tocó superficie de la corteza del cerebro. La forma un revestimiento completo del hemisférico cerebral compuesto de sustancia gris. La superficie de la corteza está aumentada por su plegamiento en circunvalaciones separadas por figuras o surcos que determinan funciones específicas. La sustancia gris consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglia y vasos sanguíneos. Ahí, como pueden ver, el cerebro
en la imagen se ve separado por diferentes colores de las partes. Como pueden ver, el lóbulo parietal está separado por un surco perioccipital, y también el lóbulo occidental, el cerebelo que está abajo, el surco lateral, lóbulo temporal, que está de color lila, lóbulo frontal, que está de color celeste, y el surco central, como lo pueden ver, es una separación de cada lóbulo. Siguiente, por favor. El núcleo estriado. El núcleo está en el centro del cerebro y es un conjunto de varias paredes de núcleos situado de cada miembro del par en un hemisférico diferente, formado por el cuadrado, el putamen y el pálido. Como pueden ver, el putamen, no sé si lo pueden distinguir, está abajito, entre medio del cerebro, un color medio amarillento está, y el caudado que está arriba como la cabeza. Siguiente. Y las áreas fundamentales de la corteza, como pueden ver, las áreas fundamentales de la corteza cerebral es la corteza sensitiva, que nosotros le llega la comunicación al cerebro de nuestra sensibilidad cuando nos hinchamos con aguja o alguna cosa punzante. El área auditiva, que está abajito de la corteza sensible, y la corteza motora, y está dividido también por la área del habla, área de la visión. Como pueden ver ahí, la separación de las funciones de la corteza cerebral. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, entonces nos daremos 20 minutitos para poder comer algo y regresamos, terminamos con el último tema, que sería el sistema nervioso periférico y autónomo. Entonces, 20 minutos, por favor. Gracias, doctor. Ya, gracias, doctor. Gracias, compañera, que compartió las diapositivas. Gracias, doctor. Y gracias, doctor.